del despacho personal de Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, quien gentilmente de lunes a viernes en videoconferencia nos da una hora cátedra de teología. Eso es como si usted se hubiese matriculado en una universidad europea para estudiar teología y cada día aquí está el profesor dándole una hora de clase. Carlos, muy buenas tardes en Barcelona, buenos días en Miami. Muy buenos días, Donizetti Barrios, para ti, para Carolina Laura Anzuini, para Mónica. También un saludo cordial para todos y cada uno de mis invisibles amigos y hermanos berianos. ¿Cómo estamos en este día? Muy bien, gracias a Dios, y viendo cómo cada día se suma más gente nueva, como Nilsa Tobar de Muñoz, quien está saludando desde Armenia en el departamento del Quindío, zona cafetera de Colombia. Para ella, cordial saludo. Y también otras personas que luego iremos mencionando. Lina Naranjo también, las saludamos cordialmente a Lina, gracias por estar en sintonía. Y ya hay varias preguntas en este momento, desde Presidente Franco Nehemías y vos. Por acá está Olga Beatriz Bianculi. Bueno, hay en este momento 74 personas, pero ya van llegando más, 75, y el número va creciendo porque es 76. Ahí va creciendo la gente que comienza a entrar al chat porque saben que a esta hora arranca la clase. Bueno, Carlos, hay varias preguntas. Vamos entonces con la primera de ellas. La primera es, ¿qué es el lago de azufre? ¿Y por qué un lago de azufre? ¿A qué se refiere en la Biblia con el lago de azufre? ¿Y por qué tiene que ser azufre? ¿Y por qué no otro tipo de lago u otro tipo de químico? ¿Por qué tiene que ser el azufre? Sí, muy bien. Mira, antes de, si me permites, me das un par de segundos Sí, o 4 o 5 segundos para saludar y felicitar a nuestros hermanos allí en Miramar, Florida, en el día del aniversario de su boda. Son una pareja muy linda, María Nelsi y Alonso. Tienen dos bellas hijas, están esperando nietos, lógicamente. oh, Este, eh, Tengo bueno, tú las conoces también claro, y claro. ayudan mucho ellos a la obra de Dios en la Sociedad Bíblica Iberoamericana. De manera que para mí y para mi esposa y toda mi familia, eh, es un verdadero placer y alegría y gozo poderlos saludar en este aniversario. Ojalá que lo pasen bien, como cuando eran novios. Muy lindo. Que prendan su velita y tengan su cena íntima esta noche. Qué lindo matrimonio. Que Dios los bendiga a ambos. Muy bien. Y también quería decirte que aquí sí, cuando tú decías que se van sumando a última hora, es como los alumnos que van llegando tarde a la clase, Sí. tú sabes, y bajan la cabeza y se meten por ahí para que no los vea el profesor, para que no los regañe, ¿no? Y es cierto, mire, ya van 78, ahora 79 en línea y sigue creciendo. Esta es la hora en que se dispara el chat. La gente comienza a entrar al chat. Ojalá que esté por allí un par de hermanos que me han mandado pues contribuciones muy lindas que quisiera también hacértelas llegar, creo que ya las tienes, Leonel Urbán y Antonio Andión. Leonel nos dice que el tema del Hades y del infierno indefectiblemente nos lleva al tema de la muerte y el tema de la muerte nos lleva al tema de la resurrección. Entonces, él entiende pues que el seno de Abraham es para los espíritus, almas de aquellos que creyeron, y el Hades para los espíritus y almas de quienes no creyeron. Pero estos dos lugares, él le parece entender en la escritura, son temporales hasta que sean resucitados los cuerpos. A mí me parece que hay una sección que sí pudiera tratarse del lago perdón, del Hades en cuanto a la parte a la cual fue el rico. Pero sin embargo, tenemos algún problema en pensar que el seno de Abraham permanezca todavía como un sitio de consuelo después de la muerte y resurrección de Cristo, en función de lo que nos habla aquí. ¿Te acuerdas que ayer, antes de cerrar el programa, les recomendé que
la lectura de Segunda de Corintios 5, 1 al 10. Correcto. Bueno, perfecto. Ese lleva como título La habitación celestial. Esto ya Schaffer lo ha explicado con bastante acierto hace casi un siglo, y también el maestro de Schaffer era el hermano Scofield. Entonces ellos plantearon que hay una habitación intermedia entre que no se trata de ningún purgatorio ni nada de eso, lógicamente, ¿no? Una habitación intermedia hasta tanto venga la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Por aquello que dice Pablo, que él estaba puesto en estrecho no sabiendo qué hacer, si partir y estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor, o permanecer allí por causa de la obra de la obra de evangelización del apostolado de Pablo. Entonces, allí nosotros podemos ver que cuando la persona, el creyente, muere, inmediatamente asiste delante de la presencia del Señor Jesucristo, no de Abraham. Entonces, hay un lugar en el cielo, quizás previo al estado eterno, donde están las puertas eternas, pero hay un estado, indudablemente, que en el cual pues tiene que haberse cambiado después de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, valdría la pena darle un pensamiento a eso, en cuanto a ese correo, y en cuanto al del hermano Antonio Andión. Un momentico, antes de Leonel, quería decir que él termina su correo diciendo que le parecería interesante tratar el tema de las resurrecciones, que Schaffer habla en la página 242 del libro. Bueno, no le falta razón, porque el tema del infierno está íntimamente relacionado con el tema de la resurrección. Y la resurrección tiene varias fases. Entonces no ocurren una sola una vez. Han ocurrido y seguirán ocurriendo efectos de la resurrección de entre los muertos a todos los hombres en varias facetas o en varios periodos. Entonces valdría la pena también segmentar para ordenarlo. Muy, muy cercano a este orden de ideas está el planteamiento de Antonio, que le saludo también cordialmente a mi paisano de Mar del Plata, ya porque yo soy argentino, mendocino y marplatense, y esas tres cosas, aparte de la de judío, no me la quita nadie, pero sobre todo cristiano, ¿verdad? Entonces, lo saludo con mucho amor en el Señor. Le agradezco a mi hermano el correo, que creo que tú tienes copia, Donizetti. Ah, bueno. Lo que pasa es que, Carlos, le digo la verdad, hace como 3 días no he tenido tiempo de mirar correos, de manera que hoy estamos aquí a miércoles. El último día que miré los correos fue el día viernes, o sea que ya ha pasado sábado, domingo, lunes, martes. Hoy va a ser el 5.º día en que no he tenido tiempo de mirar correos, pero hoy me voy a fijar en los correos de la radio, en los correos personales, y voy a ver las cuentas de Facebook, a ver cuántos alcanzo a leer hoy. Sí, yo sé que estás sumamente ocupado. Bueno, lo mismo me pasa a mí. Yo puedo abrir algunos y otros porque estoy en la recta final con la 4ª edición. Me están presionando muchísimo también desde Brasil, porque ellos son 8 traductores y yo soy uno solo. Entonces, bueno, aquí somos 2, Diana, mi hija y yo, sí, pero del otro lado son 8. Y entonces siempre me están alando las orejas que quieren material, ¿no? Claro. Y la 4ª edición es algo que necesita demorarse. Algún día hazme acordar para ver si ponemos algunos ejemplos maravillosos de las cosas que están surgiendo, porque esto es algo dinámico. De la traducción, es algo dinámico. Yo no sé, se va abriendo, se va iluminando la cosa
con la madurez de los tiempos. Es algo maravilloso lo que está pasando con la traducción bíblica. Bueno, entonces, el hermano Antonio Andión me manda un correo fechado el 10 de diciembre, donde me dice que después de haber evaluado el tema del galardón, a él le luce como necesario aclarar conjuntamente el tema de las coronas que mencionan la Biblia y que pueden confundirse unos con otros. Es verdad, porque hay coronas de vida, de la vida eterna, hay coronas que se llaman incorruptibles, hay coronas que son las coronas de justicia, de las cuales hablamos nosotros ayer, hay otra que se refiere a la corona de la vida. Entonces, ¿a quién se les da esto? ¿En qué momento nosotros ya las hemos recibido? ¿Cuáles son las diferencias? Finalmente, él cita, después de una serie de muy bueno trazado que ha hecho Antonio respecto a Apocalipsis y cómo se aplican, creo que cita 6 o 7 veces el Apocalipsis, y después dice, creo que habría que explicar la diferencia que hay en algunos de estos pasajes, las diferencias, porque me he formado un embrollo bárbaro, como buen argentino. Así que espero que pueda tocarse este tema para nuestra edificación. Y es verdad, es que, mira, allí se trata de segmentar. La palabra se trata de segmentarla y cada vez que te pones a segmentarla, entonces te encuentras con que es más intrincado el asunto, se vuelve más intrincado, más difícil de segmentar. Por ejemplo, la ley y la gracia, bueno, ya se segmenta fácilmente, ¿verdad? Antes de la muerte y resurrección de Cristo y después de la muerte y resurrección de Cristo. También segmentamos rápido, no hay problema. No rápido, fácilmente. Pero después cuando te toca, por ejemplo, segmentar entre el remanente escogido por gracia de Israel, entre la iglesia puramente gentil, entre qué significa esto que había dos rediles y se echó para abajo la pared que los dividía y habrá un solo pastor. A diferencia de aquel resto que fue endurecido de Israel, que todavía no ha sido salvo, pero que va a ser salvo. ¿Cuál es el destino de él? ¿Va a heredar la tierra? ¿Va a heredar el cielo? ¿El cielo y la tierra es lo mismo? ¿Es lo mismo la tierra del milenio que la nueva tierra que Dios va a hacer donde mora la justicia? ¿Es lo mismo que la justicia reine que a que la justicia more? Entonces, todas estas cosas obviamente te crean un conflicto porque tú dices, oye, ¿dónde me ubico yo? Bueno, para empezar, doctrinalmente yo recomiendo de una manera clara, diáfana y completa de que no nos movamos de la doctrina de aquel que fue al tercer cielo, le explicó el Señor Jesucristo el Evangelio y vino y dijo que esto se debía hacer conforme a su Evangelio, no al Evangelio de Cristo, conforme al Evangelio de Pablo. ¿O me equivoco, Donizetti? Conforme al Evangelio de Pablo, que fue el que el Señor le reveló a él, porque él dice que no lo recibió de ningún hombre, sino directamente del Señor. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que pensar, fíjate, que cuando en el antiguo pacto, creo que fue Isaías, dijo, te he puesto por luz de los gentiles, uno piensa, ahí está el Señor Jesucristo. No, ahí no está el Señor Jesucristo. Ahí está el apóstol Pablo, con el Espíritu de Cristo, pero el Señor se complació de hablar del apóstol Pablo. Es una cosa asombrosa. ¿Y quién lo dice eso? Pues el apóstol Pablo, cuando llega en su primer viaje misionero con Bernabé, dice, porque así nos mandó el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles. ¿Y para qué? Dice, bueno, para que abras la puerta a los presos. ¿Qué pasó en la cárcel de Filipo, Donizetti?
Sí, claro, las puertas fueron abiertas. Y el Eh, eh, carcelero y su familia entregaron su vida a Cristo. Solamente. ¿Y por qué no se escaparon todos los presos? Ah, es verdad. Qué cosa, ¿no? ¿Será que todos habían creído entonces? Y que el último en creer en realidad fue el carcelero en vez de ser el primero. Sí, porque todos los presos estaban allí, ninguno salió corriendo, es verdad. Se quedaron allí. Le dijeron inclusive al carcelero, no te mates, todos estamos aquí, tranquilo. Todos estamos aquí, no hay problema con eso. Sí, Resulta que, ¿y por qué no iban a creer si que Dios o que Dios no es poderoso para hacer que todos los presos crean? Claro que sí. Depende del terremoto, ¿verdad? Si el terremoto ocurre por fuera solamente, pero si el terremoto ocurre en el corazón del hombre, olvídate que se convierte. Bueno, entonces lo que quiero decir con esto, yo siempre me pongo a predicar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que se hace muy difícil el asunto de la segmentación cuando entramos en el problema del pueblo de Israel salvo por gracia. Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiarlo con mayor detenimiento. Pero mientras tanto, querido Antonio, querido Leonel, queridos todos, amados por Dios y lógicamente por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, mantengámonos en la doctrina paulina, de la seguridad de la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Entonces, ¿qué puse yo? ¿Qué puso Donizetti para ser salvo? ¿Qué puso Carolina? ¿Qué puso Mónica? ¿Qué pusimos nosotros? ¿Qué puso Leonel? ¿Qué puso Antonio? Pues pusimos el pecado, pero ni siquiera pusimos la voluntad. ¿Sabes por qué? Porque nuestra voluntad fue iluminada. ¿Tú te crees que el vecino tuyo que no ha creído en Cristo le gusta irse al lago de fuego? Pero ¿quién te dio esa concepción de aprecio, de justiprecio, para evaluar los peligros del lago de fuego y decir, no, yo me quiero ir con Cristo al cielo? Pues el Espíritu Santo que te dio en el momento de que estabas oyendo la predicación. Entonces, esto es todo proviene de Dios, y yo creo que nos deberíamos quedar tranquilos en esa parte, y después vamos a ir viendo paso por paso cómo por fe entendemos, por fe entendemos. Primero demos el paso de fe, después viene la comprensión. Muy bien, entonces ahora que ya más o menos tenemos esto aquí, te dejo estos dos temas para que tú los cuadres como buen director del programa, y lo vayamos considerando a medida que sean necesarios. muy bien. Ahora, ¿por qué razón dice que tiene azufre? Bueno, porque el azufre es algo que produce. Ustedes nunca han visto un volcán. Mira, un volcán en Costa Rica, por ejemplo, yo vi varios volcanes, fui a visitarlos. Y cuando llegas allí, resulta que te hacen subir hasta la copa del volcán. De hecho, ves el cráter, pero no puedes bajar. O sea, subes por fuera y tiene unas caminerías para turistas y tal. Y llega el momento en que tú ves para abajo el cráter abierto. Tú estás arriba. Imaginémonos, ¿verdad? Tú estás arriba en el tope, y entonces todo alrededor, o una sección, la han puesto con barandas, la han acomodado para los turistas, y uno mira hacia abajo y ve un agua verdosa, un agua de un color verde raro, verde mate. No es brillante el agua. Y entonces dice los carteles, no puede usted bajar, porque si baja, los gases del azufre, de la lava, del volcán, pues de lo que produce esto, lo matan. La gente baja allí con unas escafandras, con unas cuestiones, unos trajes especiales con bombonas de oxígeno y cosas de esas, porque no puede bajar de otra forma, porque te mueres. Entonces son emanaciones que arde con fuego y azufre. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto un volcán cómo erupciona.
que saca una lava que es una especie de metal rocoso derretido, que es líquido, que yo no sé cuánto debe tener, debe estar sobre los 1000 grados, no sé, habría que averiguar eso, de qué temperatura estamos hablando, pero estamos hablando de cosas realmente calientes, ¿no? Bueno, yo creo que es un símbolo que nos quiere dar allí la palabra de Dios para que nosotros con nuestras relaciones físicas entendamos lo terrible que es el sitio ese que Dios ha preparado. Es un estado dimensional, obviamente. Entonces se le llama lago. ¿A qué? A ese estado. A lo mejor es uno de esos agujeros negros que hoy en día hay en el universo. No lo sé. Eso es una cuestión. Para mí, el lago que arde con fuego y azufre nos quiere dar a entender, es un esfuerzo antropomórfico, ¿eh? Es un esfuerzo de expresión humana para decirnos lo terrible que es eso. Y el poder y autoridad que tiene que el diablo, el falso profeta, el anticristo, la muerte y el Hades, todos van a ser los que van a inaugurar ese sitio. Bueno, el diablo no, el diablo va a estar, Satanás va a estar atado por 1000 años, pero el que va a inaugurar eso va a ser el anticristo y el falso profeta. Y después lo van a seguir 1000 años después, la muerte, el Hades y Satanás. Y todo aquel que no se halle inscrito en el libro de la vida. Ahora, sobre este asunto del libro de la vida hay muy poca información. Se nos habla de un juicio con misericordia o un juicio sin misericordia. Entonces allí parece que la parte legal de Dios se reserva el derecho, en base a su justicia, de aplicarla de una manera mayor o menor. Porque dice, porque juicio sin misericordia será hecho. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay un juicio con misericordia, obviamente. Entonces son dos tipos de juicio. Entonces allí yo creo que Dios tiene un propósito primeramente de amor con el hombre. Y el hombre fue el que metió la pata y el que la sigue metiendo la pata. El que la sigue metiendo, sea inconverso o sea creyente. Seguimos pecando delante de Dios. Seguimos errando al blanco delante de Dios. Creemos que sabemos todo y no sabemos nada, como debemos saberlo. Dudamos no dudamos lo suficiente, de nuestra propia sabiduría. Tenemos que ser más desconfiados respecto a nosotros mismos, a nuestros propios juicios, y no somos así. Entonces, Dios tiene esa paciencia y ese amor que lo caracteriza. Él borra nuestras rebeliones. ¿De quién? ¿De los inconversos? No, de sus hijos. ¿Cuántas veces no ha soportado a Israel? ¿Cuántas veces lo restauró en el tiempo de los jueces? ¿Cuántas veces? ¿Para qué levantó a Nabucodonosor Dios? ¿Cuál fue el propósito de levantar a los babilonios? Para que castigaran a Israel, para que lo metieran en cintura, porque se había descarriado totalmente. Entonces, y así por delante. Entonces, en vista y ante la propuesta de una vida eterna, Dios lo que quiere es que enmendemos nuestras sendas aquí. Y si Él tiene que utilizar un azote, una enfermedad, la muerte misma, pues la utilizará. Allí está claramente especificado en Primera de Corintios, de aquellos hermanos que participaban de la cena del Señor indignamente, sin juzgar las cosas, sin discernirlas, se creían que era una cuestión de una comilona o una cuestión de que no tenía trascendencia, y comían juicios para ellos mismos. ¿Para qué? Para que no fueran condenados con el mundo. Esto es una cuestión
maravillosa de Dios que ha previsto en su gran sabiduría y omnisciencia que tiene para que nosotros pues podamos realmente llegar a disfrutar del cielo y ser partícipes de su santidad. A esto se refiere pues todos estos problemas y todas estas cosas que hay aquí, enseñanzas bíblicas y por qué a veces las cosas se tornan tan difíciles para nosotros, tan difíciles y tan dolorosas pueden llegar a ser algunas de ellas. Bueno, entonces creo que eso más o menos contesta el asunto del fuego y del azufre. Es un antropomorfismo. Aquí lo que yo creo que se trata es simplemente de una dimensión de castigo muy poderosa, que fue creada, diseñada para Satanás y sus ángeles, y que lamentablemente van a ser partícipes todos aquellos que no se encuentren inscritos en el libro de la vida. Bueno, Carlos, le leo lo que dice Joana Herrera Sepúlveda, escuchando a Carlos por FM Esperanza. Muchos de nuestros oyentes no entran a Internet, pero sí somos fieles oyentes y aprendemos mucho, porque por falta de conocimiento no nos vamos a perder. FM Esperanza nos está retransmitiendo en una zona que es altamente turística, ahí cerquita de Bariloche, en Río Negro, en la Argentina. María Lu dice: hermano Carlos Fusham, buenos días. Yo viví unas experiencias extrasensoriales satánicas hace unos años, solo que en aquel entonces no sabía que tenía esa procedencia. Puedo compartirla acá en chat para ilustración del tema de Satanás, si les parece, para comentar en la clase. ¿Qué opina usted, Carlos, acerca de esas experiencias e inclusive algunas de esas experiencias que se han vuelto hasta libros? La persona que dice: yo morí y fui al infierno y regresé y aquí estoy, y lo cuenta en un libro. Otros que aparecen diciendo: yo visité al cielo, Dios me permitió ir al cielo y volver. Y escriben y hablan acerca de estos eventos. ¿Cómo lo ve usted? Entendiendo lógicamente que le estamos preguntando a Carlos Fusham. Muchas gracias, Donizetti, gracias a los hermanos que hacen esta consulta. Bueno, yo creo que si se puede discutir o no depende del director de este programa, que es Donizetti Barrios. Pero conociéndolo como lo conozco, me parece que se puede tocar cualquier tema con absoluta libertad, porque para todo la Biblia tiene una respuesta, no yo. La Biblia tiene una respuesta para todo. Lo máximo que puede suceder en este programa o en esta entrevista es que yo les tenga que confesar que en ese momento no tengo la respuesta porque no la sé. Cuando la tsunamita perdió su hijo, le dijo Jaycee al profeta, le dijo: ¿qué le pasa? Y el profeta lo miró y le dijo: no lo sé, Yahvé no me ha revelado qué le pasa. ¿Por qué lo tenían que saber? Pues él no era Dios, él era un profeta. Y el siervo quería que le dijera por qué razón estaba así la mujer. Y dice: no sé, Dios no me lo ha revelado, no lo sé. Entonces, muchas veces nos tenemos que conformar con esa palabra. Hay cosas difíciles en la Escritura, muchas Dios da la gracia de entenderlas con el tiempo, y muchas, pues, no se entienden. No se entienden, simplemente han pasado 2000 años de ciertas palabras de Cristo, y yo les puedo mostrar en el texto, y todavía siguen siendo un misterio. Siguen siendo un misterio, quizás para el tiempo del fin, quizás para nosotros. Hay cosas, detalles del edificio del templo que se va a hacer en los días del anticristo, o cuestiones históricas que van a suceder en los días del anticristo, que son muy complejas. Capítulo 11 de Daniel, por ejemplo, ¿quién lo sabe eso? Eso yo creo que lo va a saber la generación israelita que va a estar metida en el problema. Entonces van a entender. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros podemos, sí, por medio de la Escritura, traer alguna luz sobre estos pseudo testimonios cristianos, que no lo son. Me refiero exactamente a la persona que dice que ha ido al infierno y ha regresado. ¿Cuál es el sumum, el propósito de eso? Primeramente, que no se dice de nadie en la Biblia que haya hecho esto.
El único que lo hizo fue el Señor Jesucristo porque es Dios. Más nada. Y lo hizo con un propósito. Y lo hace con un propósito. Primero, para que nosotros no tengamos que ir allá. Para eso Él gustó la muerte y el infierno. Por eso es que nosotros ahora que creemos en Cristo no morimos, sino que dormimos. ¿Eh? Como Esteban dice, y Esteban vio la gloria de Dios y se durmió. ¿Por qué se durmió? Ah, bueno, porque Cristo había muerto por él. Porque ya el que cree en Cristo no muere más. Entonces, si la persona dice que fue al infierno y regresó para vender un libro, bueno, mira, eso depende del que se lo crea, pero no está en la Biblia. Entonces, yo no creo que eso debería ser un tema de discusión. Ahora, el testimonio de nuestra hermana de que tuvo una experiencia extrasensorial cuando era y ahora la puede identificar como diabólica, es muy interesante que la audiencia la conozca, porque seguramente que allí tendremos elementos adicionales a los que están y presumiblemente podemos inferir en la Biblia, de la Biblia, para aprender para nuestra edificación. Pero, por ejemplo, las personas que van al cielo y regresan, yo he leído algunos de esos y me he tomado la molestia de leerlos detalladamente. ¿Y sabe qué pasa? Que no consigo yo por ninguna parte en esos testimonios el nombre de Jesús de Nazaret, la sangre derramada, el perdón de los pecados, la remisión de culpas por el derramamiento de sangre. No lo consigo por ninguna parte. Mire, usted léase, por ejemplo, qué sé yo, la epístola a los filipenses. Vamos a hacer una tarea para mañana, todos los alumnos. Leamos la epístola de los filipenses y veamos, tiene 4 capítulos, tiene 1, 2, 3, 4 páginas. 4 páginas, creo que se leen en 10 minutos. Entonces usted con el lápiz va a poner un papelito aparte y va a anotar cuántas veces Pablo pronuncia en 4 páginas el nombre Jesús, Jesucristo, Cristo Jesús y Cristo. Anótelo allí para que vea cuán repetitivo es eso, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Entonces, cuando uno ve todas esas sarta de cosas que principalmente tienen un contenido comercial, yo no perdería tiempo sino para simplemente investigar esto para ver cuán diabólico es y dejarlo. Porque una persona no puede ir al cielo si no conoce a Cristo. Es imposible. Si no ha experimentado el nuevo nacimiento y el propósito del testimonio es darle la gloria a Cristo, entonces es una pérdida de tiempo. Esa es mi opinión. Pero repito, mi opinión está muy, muy cerca siempre de la opinión de la Biblia. Si alguno piensa de que esto no es así, yo le ruego que lo escriba, por favor. Porque hay veces que uno dice cosas pesadas, pero resulta que lo pesado no es la opinión personal, sino que es la opinión de Dios, porque refleja la opinión de Dios. De esto se trata, pues. Yo no creo que todos estemos aquí reunidos 1 hora todos los días, de lunes a viernes, para que ustedes conozcan la opinión de Carlos Fuchán. Yo creo que lo que quieren es simplemente saber más o menos cómo el maestro Carlos los puede guiar a que ustedes entiendan de la palabra y hagan el trazado bíblico, que les edifique su alma, que sea Dios, no el intermediario. Entonces, allí tengo que insistir. Yo sé que mi hermano y buen amigo Donizetti cada vez insiste en que es mi opinión, pero yo cada vez seguiré contrainsistiendo de que es la opinión de la Biblia. Carlos, leo a ver esta última pregunta para hoy. Doni, por favor, necesito saber por qué el Señor Jesús en Lucas 22 ora primero por la copa y en los demás evangelios y en Corintios ora primero por el pan, gracias y bendiciones. ¿Tiene alguna relevancia ese hecho de que Lucas diga que primero fue por la copa y los demás digan que primero el pan?
Bueno, alguna relevancia debe tener. En Lucas, ¿qué capítulo es? ¿Lo 22. dice? 22. Lucas 22. Relevancia tiene que tener. Lo importante es que ambos, pan y copa, aparecen siempre con la expresión después de haber cenado. Después de haber cenado, porque la cena de la Pascua simboliza la ley y simboliza el término de la ley. Cuando decimos que Cristo es el fin de la ley y el propósito de la ley, entonces ahí debemos pensar en la Pascua ya comida, ya consumada, ya, ya que no existe más. Después de haber cenado, tomó pan y lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y después les dio la copa, bebed de ella todos, y bebieron de ella todos. Entonces, un pan y una copa. Ahora, esto, por ejemplo, que me acaba de decir nuestra hermana, o esa hermana la que dice esto, Sí, cómo no. es la primera vez que, por ejemplo, que me doy cuenta de eso. Lucas 22, institución de la cena. Eh, que dice que tomó primero el pan. Sí, cómo no. Ajá, bueno, aquí tomó el pan y después la copa. ¿Y dónde dice que tomó primero la copa? Dice que en Corintios, por ejemplo, y en los Evangelios, aparece en otro orden. En Corintios 11, 20, debe ser Corintios, 1 Corintios 11, 23. Eh, Vamos a ver. En Lucas Este, 22 está primero la copa, que encuentro en el 20. Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Pero a ver, dice, tomando un pan después de dar gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, esto es mi cuerpo que por vosotros está siendo dado, haced esto en memoria de mí. Allí ya partió el pan. E igualmente la copa, después de haber cenado. Entonces primero está el pan, después la copa. exacto. Y ahora en Ma- 11 de Corintios sí, es tomó primero el pan en 11:24, porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es por vosotros, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. De manera que hasta aquí vamos siguiendo con el mismo orden en Lucas y Pablo. claro, Ahora, yo veo que está igual. Ahora veamos Mateo 26, del 27 al 29, a ver cómo es el orden. Pero yo veo que es el mismo orden. Primero el pan, después la copa. Veamos Mateo 26, 27 al 29 dice, y tomando una copa dio gracias y se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para perdón de pecados. Ahí está la copa, a ver dónde aparece el pan. Y mientras ellos comían, tomó Jesús un pan. Entonces en el 26 aparece el pan y en el 27 y tomando viene después la copa. Ahí está en mismo orden. Veamos Marcos 14, 22 al 25. Me parece que no hay ningún cambio en el orden. Marcos 14, del 22 al 25 dice, y estando ellos comiendo, tomó el pan y pronunciando la bendición lo partió. Y el 23 dice, y tomando la copa. De manera que no, veo que está igual. Mateo, Marcos, Lucas y primero los Corintios da el mismo orden. Primero el pan, después la copa. Dice Mario AG 62, 66, 59, 64. En Lucas ora primero por la copa y en los demás escritos primero por el pan. Orar por. sí, bueno, eso en realidad es una cuestión que no creo que tenga no es que ora en Lucas por la copa, lo que dice es simplemente que está hablando de la copa, Ya. ¿no? Volvamos de nuevo a Lucas. Vamos a Lucas otra vez.
a ver si podemos entender la pregunta de Mario AG 62 66 59 64. Dice, en Lucas ora primero por la copa. Bueno, veamos a ver. Y tomando un pan, después de dar gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros está siendo dado, haced esto en memoria de mí. E igualmente la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Ya, hasta ahí. Entonces, no, yo creo que se refieren al versículo número 16, porque os digo que no la comeré más, dice en el 15, perdón, les dijo, cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa después de dar gracia, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando un pan, perdón, después de dar gracias, lo partió y les dio. Y después del pan les dio la copa, después de haber cenado. Ahora, recordémonos que durante la Pascua también se bebía. Entonces, lo que podemos es ver que ellos estaban participando de la Pascua. Pero lo importante de la cena dominical es después de haber cenado. ¿Se acuerdan que empecé este estudio diciendo que teníamos que poner mucha atención al énfasis después de haber cenado? Claro, entonces, porque de todas maneras, Carlos, ellos ya han tomado de la copa, porque están cenando, ya han tomado. Es decir, que cuando después de haber cenado están tomando de la copa, no es la primera vez que se van a lanzar un sorbito. No, ya vienen tomando. Es más, el pan ya lo han comido. No es que ellos dijeron, no toquen el pan, no toquen la copa, porque eso está reservado para el final. No, si están comiendo, es más, como no usan tenedor y cuchillo, usan el pan, porque el pan es como una especie de pizza, ¿no? El pan judío. Entonces lo parten, lo rompen y se sirven con ese pan y van pasando la comida sólida con el líquido que es el vino. Entonces ahí encontramos, Carlos, mire, ahí dice que les dio, cuando llegó la hora, el 15, cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa después de dar gracias, dijo, tomad esto y repartidlo. Entonces les dio la copa y dijo, repártanla. Hasta ahí no dice que la ha tomado, pero es muy probable, como dice usted, Carlos, que están participando de una comida. Ahora, ya terminó la comida, ya, no van a comer más. Ahí es donde entonces toma el pan y toma entonces la copa y viene lo que es la cena como tal, como nosotros la conocemos, diferente a la cena, la otra, donde se estaban comiendo la Pascua. Exactamente. Pero fíjate que después de haber cenado, la iglesia primitiva siguió teniendo este ágape de amor, esta cena donde se reunían todos los discípulos, cada uno traía una porción y se alegraban delante de Dios y comían y tal, y después que comían, que no era la Pascua, cuidado, era la cena dominical, la mesa del Señor, comían, después entonces partían el pan y compartían la copa. Que nosotros en la religión cristiana se nos ha hecho separar esas cosas y ha quedado como un símbolo frío de un poco de copitas dividida con jugo de uva y un pedazo de galleta de soda, una cosa tomada en la mañana, entonces no sabe si es santo desayuno o santa cena. Una serie inconversos, una serie de exabruptos se ha hecho con la cena dominical. Claro, porque es cena, no es santo desayuno ni santo almuerzo, sino cena. Exactamente, cena. No, pero dime tú una cosa. Sí. Si yo llego allá a Miami y te llamo y te digo, Donizetti, estoy llegando tal fecha, me voy a quedar solamente un día y una noche y tal, o 2 días, y tú sientes ganas de agasajarme a mí. ¿En qué me agasaja? ¿En un desayuno, en un almuerzo o en una cena? Normalmente es una cena. Normalmente, si podemos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque la cena es íntima. Dice Jesús, si alguno oye mi
yo estoy dando aldabonazos aquí, pegando duro en las puertas de los corazones. Si alguno me oye y abre yo entraré y desayunaré con él. No, no dice que desayunará, ni dice Almorzaré. que almorzará. Dice cenaré con él, Sí, porque la cena representa algo de intimidad, algo de amistad, algo personal, algo muy que tú no invitas a tu hogar a cenar a cualquiera. Tú lo puedes invitar a un restaurante, pero a tu hogar tú invitas a ciertas personas a cenar, ¿verdad? correcto. Mire, Carlos, Entonces, me dieron sí. las y 58 y hay aquí otras preguntas que es, ¿cada cuánto se debe celebrar la cena? Que si es cada 8 días. Nehemías Herrera de Ciudad del Este, Paraguay, dice que él estuvo en una iglesia donde la cena del Señor era una vez al año. Y Eugenio Jiménez dice, no es santa cena tampoco, y coloca entre comillas la palabra santa. ¿Usted? No, no es Santa Cena, es cena dominical. Lo pueden buscar en la Biblia textual, en la nota, porque la Biblia misma te dice la frecuencia que debes hacerlo. Entonces es Es de la cada palabra, domingo, cena dominical, la cena de todos los domingos. exactamente, así lo dice la Biblia. La Ya. Biblia no dice cena del Señor, no dice Deivnon tu Kyrios, dice Deivnon Kyriakon, que es un adjetivo, Kyriakon. Entonces, de Kyriakos, que quiere decir señorial, quiere decir dominical, el día que el Señor resucitó. Entonces allí en Hechos 27 tú consigues que la costumbre era reunidos los discípulos para partir el pan el primer día de la semana. Entonces el primer día de la semana, que empieza en la tarde, por cierto, entonces ese era el día que se rompía el pan, que es el día domingo. Y se Entonces cada rompía, no como hoy en día que lo cortamos. Ahí se usa la palabra romper el pan. Sí, romper el pan, sí, partirlo, el pan, como se partió su cuerpo, como se rompió el velo del templo, así es partido el pan, sí, el pan partido tomaré. Aquí del pan partido tomaré y de la copa verás de salvación. Así dice el himno. Entonces, tenemos que hacer eso bíblicamente todos los domingos en la tarde, que es el sábado para nosotros en la tarde a las 7, 8 de la noche, ya puede partir el pan. En la noche del sábado, que contamos el sábado, que es domingo, parte el pan y tempranito el domingo en la mañana celebra la resurrección. Carlos, hay un correo de una familia, se lo digo públicamente porque le puede servir a otros oyentes que tal vez tengan ese mismo deseo. Una familia gentilmente nos ha escrito diciendo que quieren enviar una ofrenda a Vive la Estéreo. Y es más, ya lo hicieron, ya tenemos que hacer el reclamo, estoy viendo en el correo. Y dice la familia, queremos también hacer una siembra en la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Entonces, como sé que usted es muy estricto y muy delicado en estos asuntos, ¿qué le podemos decir a esta familia que quisieran hacer una pequeña ofrenda? No es nada del otro mundo, pero sienten en su corazón hacer una ofrenda para la Sociedad Bíblica Iberoamericana. ¿Eso se puede hacer? Sí, sería un acto de mucha soberbia rechazar una ofrenda guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si la acompaña la alegría, la ofrenda, sí, no hay problema. Díganle por allí que se pongan en contacto con la hermana Nelcy Ávila, de que ella es la tesorera de la Sociedad Bíblica y le mandará los datos de la cuenta que tiene la Sociedad Bíblica pues en los Estados Unidos para que hagan la transferencia. Claro que sí, con toda humildad y amor lo recibimos como con olor fragante, agradable, acepto a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos queridos, por esto, porque estos ministerios siempre están quebrados. Muy Si bien, los Carlos. Sí. Por aquí leí a alguien en el chat diciendo que había pedido un material y que no le había llegado. Quiero comentarle lo siguiente. Si hay algunas personas que me pidieron cierto material y no les ha llegado, por favor vuelvan a escribirme, porque nos sorprendió en estos días, Carlos. Yo he mandado muchos correos, a usted le he escrito y le llegan, pero me sorprendió en estos días que nos mandamos unos correos a nosotros mismos. Yo me mandé un correo desde la cuenta de Viva el Estéreo, me la mandé a mi correo personal de Gmail y otro de Hotmail, y nunca nos llegaron. Entonces dijimos, uy, pero qué cosa tan rara.
o sea, los correos que estamos mandando no llegan. ¿Será que esto le ha pasado a algún oyente que yo ya le mandé el material y no le llegó? Entonces les ofrezco excusas y vamos a hacer otra vez la prueba, pero no sucedió. Los correos que yo me mandé no me llegaron, ni unas canciones que me llegaron al correo de Vive el Estéreo, yo se las reenvié esas canciones al correo de Carolina y le pregunto, ¿te llegaron las canciones que te mandé? No, no me ha llegado nada. Entonces nos dimos cuenta que algo sucede. Los correos estaban entrando a Vive el Estéreo, pero por algún motivo los que enviábamos parece que no llegaban a destino. Así que les pido por favor revisen si el material no les ha llegado. Tengan la gentileza de escribirnos nuevamente para ver cómo lo resolvemos. Y si no, pedimos a un técnico que nos revise el servidor a ver qué pasa, porque los correos no llegan, los enviamos y no salen. Bueno, Carlos, esto sería todo por hoy. Dios mediante, mañana estaremos nuevamente contestando más preguntas. Carlos, muchísimas gracias, que tenga un feliz almuerzo. Dios lo siga bendiciendo en abundancia. Igualmente, Donizetti Barrios, para ti, para todos y cada uno en particular de los verianos amigos y hermanos de viveestereo.com.